Bueno, pues sean bienvenidos a este rato, a este momento, a esta tertulia que he querido yo organizar en la jornada de hoy. No por nada, porque me interesa que ustedes vayan conociendo poco a poco caras nuevas, gente joven. Fíjense, 30 años, nuestro invitado, lleva tan solo 3 años de concejal, había estado también vinculado algo antes a la Juventudes Socialistas, y antes de eso nada. Es una cosa curiosa, ¿no? Fernando Portillo, gracias por estar aquí, hombre. Muchas gracias a vosotros por invitarme. 30 añitos, y antes de estar en la Juventudes, antes de ser concejal, nada de política. Bueno, de política, en el sentido en que entendemos la política, no, pero en el sentido amplio de la política, porque al final hacer cosas muchas veces es política. En asociaciones es claro que he estado, yo tuve el privilegio, yo lo digo así porque fue una etapa de mi vida en la que aprendí muchísimo, de formar parte de ASESUNEL, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la IPETRER, cuando se puso en marcha aquel transporte universitario en los años de batalla contra ALSA y contra el pésimo servicio que teníamos, y allí estuve. Yo la verdad que tuve la suerte, como digo, de estar allí y aprender muchísimo, y fue un bagaje importante. Y luego pues ya en la universidad también tuve suerte y mis compañeros me votaron para formar parte del claustro de la facultad, y eso pues también te enseña mucho, y ahí vas aprendiendo cosas interesantes mientras estudiaba mi carrera, que es historia. ¿Y el salto a la política por qué? ¿Cómo? ¿Quién te empuja? ¿Quién te invita? ¿Por qué un joven como tú? Digo esto porque no es habitual, ahora hablaremos de los jóvenes, cómo parece que se van apartando de la política, y me encanta ver a una persona joven como Fernando, que tiene todo el mundo, políticamente hablando, por delante. ¿Alguien te invita, alguien te empuja? ¿Cómo fue eso de dar el salto a la concejalía? Bueno, a la concejalía yo tengo que reconocer que fue Alfonso Lacasa el que, cuando decidió, no a la concejalía, sino cuando decidió... confeccionar la lista, ¿no? Y cuando iba a dar un paso adelante y presentarse a la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Petrer, él me llamó. Yo tenía por entonces apenas 24 añitos, casi terminada la carrera y poco más, y me dijo que si me iba con él, nada más. Yo pensaba que para los últimos de la lista de responsabilidad, pero me dijo, no, quiero que vengas conmigo de vicesecretario general de la agrupación, y me lo pensé un poco, pero decidí que sí, y allí empezamos, y muy a gusto, trabajando con él y aprendiendo con Alfonso Lacasa, como digo, pues prácticamente todos los días. Hacemos una rúbrica en el sentido de que hay que invitar a la gente joven a participar de la política. ¿Notas, Fernando, un alejamiento de la juventud a día de hoy del mundo de la política? Yo creo que la situación actual de crisis, pues sí que es verdad, y que las políticas que se están llevando a cabo hacen que la gente un poco pues se haya sentido desvinculada de la política. Pero yo hago a la gente que haga la reflexión contraria. Yo posiblemente una de las cuestiones que me llevó a dar el salto adelante y a participar más activamente y a querer implicarme fue precisamente lo desprestigiada que estaba la política. Si hay algo que no te gusta, yo creo que una actitud fundamental de la vida es luchar por cambiarlo, ¿no? Y es un poco lo que a mí me empuja. Y yo a la gente joven le digo eso, que cuando hay algo que no te gusta, lo fácil no es mirar hacia otro lado, sino lo fácil es cambiarlo, porque desgraciadamente, para bien o para mal, la política va a decidir muchas cosas de nuestro día a día, y hay capacidad para que se decida lo que nosotros queramos que se decida. Por eso es importante que la gente participe. Fernando, cuando oyes aquello de que todos los políticos son unos corruptos, que todos están en política para hacerse ricos y para ganar mucho dinero y muy deprisa, ¿te sientes ofendido? Hombre, personalmente, por supuesto que sí. Desgraciadamente, la gente hace generalizaciones con la política como con muchas otras cosas. Sí. Lo tenemos con los funcionarios y con muchísimos sectores, desgraciadamente, de la sociedad, que se ven salpicados por esta manera de generalizar. Al final es cierto que, y es un problema importante el que tenemos en España, el de la corrupción, y hay que atacarlo, y todos debemos hacer un esfuerzo por atacarlo, pero también no es menos cierto que a lo mejor tenemos en España 300, voy a hablar sin saber el número exacto, pero 300 personas que se dedican o se han dedicado a la política y que están implicadas en casos de corrupción, y seguramente tendremos 70.000 que hacen su trabajo todos los días, que se levantan, que están a pie de calle, que hablan con el vecino, que le preguntan qué problema tienes, y que lo que intentan no es otra cosa que ayudarles. Y
desde mi posición y desde la situación que yo vivo como concejal hoy por hoy del Ayuntamiento de Petrer, te aseguro que no creo que vaya a hacerme rico ni tengo intención. Ya, está claro. No se habla de esos concejales y alcaldes de pueblos, de pedanías, de localidades que ni cobran, ni perciben nada, e incluso, y hay que decirlo, a algunos les cuesta mucho dinero y disgustos del bolsillo. Vamos a situarnos en tu querido Petrer. Hace poco despedíamos a una gran persona, yo lo conocí, y a un gran alcalde, Vicente Maestre. ¿Qué sentiste? Pues la verdad que yo sentí pena porque es cierto que a mí en la época de Vicente como alcalde me pilló muy pequeño, pero sí que es verdad, en los últimos años yo tuve mucho acercamiento a Vicente, muchas horas de debate, de reflexión, de contarme experiencias, también por mi propia formación profesional. Yo soy licenciado en Historia, me gusta mucho la historia, me gusta mucho recoger los testimonios de la gente, y Vicente era una persona que ha vivido mucho y que tenía un bagaje que creo que era importante, y tuve la suerte de que él me transmitiera todo ese bagaje que él había pasado y tenerlo, lo puedo decirlo, tenerlo grabado para que futuras generaciones puedan tener conocimiento de eso. Y ese periodo que tuvimos la suerte de vivir juntos, pues ahí hubo un acercamiento importante y me dio mucha pena porque además fue muy rápido. Prácticamente en septiembre estábamos haciéndole un homenaje como primer alcalde socialista para cerrar los actos del centenario de nuestra agrupación, y un mes y medio después pues nos dejaba. Yo creo que resaltar de Vicente que fue un alcalde que siempre estuvo del lado no de sus compañeros de partido, sino de sus vecinos, de los vecinos de su pueblo. Y te lo decían muchos compañeros que han sido consellers, o el propio Joan Lerma, presidente de la Generalitat, que Vicente era un tío que todas las semanas estaba allí diciendo ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo de Petrer? Porque tenemos pendiente tal cosa o tal cosa. A veces da la sensación de que ahora quienes nos gobiernan no tienen o no quieren molestar, o no tienen esa actitud tan reivindicativa que yo creo que a Petrer en su día sí que le dio frutos y que se debería de seguir haciendo. Y yo me quedo con ese Vicente luchador y que hasta el último momento tenía ganas de hacer cosas. Fernando, con un equipo de gobierno con mayoría absoluta, como es el caso del Ayuntamiento de la Villa de Petrer, un partido principal de la oposición, como sois el Grupo Socialista, ¿es complicado el día a día? No tiene por qué ser complicado el día a día, y de hecho yo hablo desde la experiencia del Ayuntamiento de Petrer, no lo es. Nosotros, y creo que el resto de partidos políticos también, intentamos dejar aparte la cuestión política de la personal, porque es una forma también de que haya buen ambiente en el ayuntamiento y se puedan hacer cosas. Sí que es cierto que nosotros lo estamos sufriendo sobre todo estos 2 últimos años, que estamos haciendo muchísimas propuestas con la voluntad de llegar a acuerdos, porque uno cuando hace propuestas sabe que tiene que ceder una parte para poder llegar a un consenso común y que puedan salir adelante. Y sin embargo, pues muchas veces echamos en falta esa voluntad de acordar, que a lo mejor en otras legislaturas sí que la ha habido, pero que hoy por hoy pues se ha abandonado. Y es una lástima porque tenemos ejemplo como el de las viviendas de Proaguas, que se ha perdido más de un año para acabar haciendo lo que nosotros veníamos proponiendo desde entonces, y que al final se ha perdido un año y se ha perdido mucho dinero tanto de la Diputación como del Ayuntamiento por unas viviendas que teníamos cerradas. Y para colmo teníamos otro problema, es que teníamos unas viviendas públicas construidas con el dinero de todos los ciudadanos, y al mismo tiempo mucha gente joven de Petrer no tenía acceso a vivienda. La solución, que al final es la que nosotros propusimos y se ha dado, del alquiler con derecho a compra, ha demostrado en nada, apenas 3 semanas, que el 50% de las viviendas ya están vendidas, o sea, ya están alquiladas con ese alquiler con derecho a compra, mientras que en los 2 años anteriores, de las 48 viviendas, solamente se había vendido una. Al final, yo creo que hay que tener sentido común y escuchar a todos y escuchar las propuestas de todos, porque a veces uno se cree que está en posesión de la verdad y la realidad es otra, y hay que estar abierto también a lo que otros grupos proponen. Y con esa voluntad vamos siempre desde el Partido Socialista, desde proponer y de buscar alternativas ante los problemas que muchas veces pues, los vecinos se acercan y nos explican y nos piden que le busquemos solución. Ahora, vamos a volver de inmediato a la vivienda, a la deuda por ayudas a las viviendas, que es un tema que también quiero conocer la valoración de Fernando, pero hablabas tú de la situación política y lo personal, ¿no?
Si me permites, Fernando, desde nuestro modesto punto de vista como observadores, vemos plenarios en muchísimos ayuntamientos, discutís políticamente, tenéis diferentes posturas, lógico, mantenéis el respeto y la educación. Dicho de otra manera, soy una corporación municipal donde se debate, pero hay respeto inmenso, y eso es muy importante en estos días, ¿no? Yo creo que es fundamental mantener el respeto con unas personas que, como hablábamos antes, si es que al final, seas del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida o del Bloc, en este caso, al final somos personas que por la mañana nos levantamos con nuestros problemas, con nuestras inquietudes, y lo que hacemos es muchas veces dejarnos nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestro esfuerzo por ayudar a la gente de Petrer y por sacar proyectos que sean buenos para la gente de Petrer. Luego podemos estar de acuerdo cuáles son esos proyectos o no, y seguramente cada uno tendrá un proyecto político diferente, pero la voluntad yo creo que es siempre la de ayudar al vecino, y eso yo creo que no hay que dejarlo de lado, y por eso el respeto creo que es fundamental. Hablabas de viviendas, no quería dejarme esa pincelada. Hemos conocido la noticia, una deuda millonaria, ayudas a la vivienda, protestas, plataformas, reuniones en Petrer recientemente. El tema de la vivienda es un problemón. A una persona joven como Fernando Portillo, que le conocen en la villa, se le acercan los jóvenes, las personas con sus problemas, ¿en qué grado de preocupación se sitúa la vivienda? ¿Por encima o por debajo del empleo? Porque me da la sensación que Fernando no tiene una varita mágica, que quisiera más que tenerla. ¿Qué preocupa a la gente que te rodea, a la gente que te encuentras en la calle, a tus vecinos de Petrer? ¿Qué les preocupa, Fernando? La preocupación fundamental ahora, en Petrer, como en toda España, desgraciadamente, es el empleo. Es el empleo. Pero a veces no nos damos cuenta y hay cuestiones que, sin estar relacionadas, acaban repercutiendo en el empleo. Y te voy a explicar por qué. El tema de las viviendas que tú dices, esto fue una cuestión que yo en enero de 2013, hace ya más de un año, empecé a reclamar, cuando todavía no se había movido nada. Y además alerté que se tenían sin pagar desde marzo de 2009, con lo cual había ayudas que en marzo del año pasado, si los beneficiarios de la ayuda no reclamaban, corrían el riesgo de perder el derecho a percibir la ayuda. De hecho, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista ofrecimos a la gente que no supiera cómo hacerlo, que se acercara a nosotros para rellenarles y decirles cómo tenían que presentar aquella reclamación. Y de hecho han sido muchos los vecinos que se han acercado y que se lo hemos hecho. Además los hemos puesto en contacto, como tú bien decías, que hace poco ha habido una reunión de la plataforma, con la plataforma, con la que nosotros llevamos casi un año ya en contacto, tanto yo desde aquí como mis compañeros de las Cortes Valencianas en Valencia, para intentar dar solución a este problema. Ha pasado un año, el problema que nosotros denunciábamos era grave, pero cuando por fin nos han dado las cifras de que han permitido cuantificar el problema, nos hemos dado cuenta de que el problema todavía es mayor, porque tenemos a 406 familias de Petrer, entre ayuda a cheque vivienda por compra, ayuda al alquiler y ayuda a la rehabilitación, 406 familias que están esperando un monto total que casi alcanza los 3,5 millones de euros. ¿Tú te imaginas mejor plan de empleo para Petrer que la Generalitat cumpliera con su obligación y de golpe pagar esos 3,5 millones de euros que debe a estas familias? Yo creo que sería un incentivo para la economía del pueblo importante. A veces decimos, mira, qué bien le va a venir a ese pueblo que ha dejado no sé cuántos millones la lotería de Navidad. Pues esto sería casi como una lotería de Navidad, pero con el requisito, la cuestión además de que es de derechos, es algo que no es que nos vayan a regalar, o sea, es un derecho que muchos ciudadanos tienen adquirido, que desgraciadamente muchas de las familias se acercan y te cuentan que están pasando problemas para pagar la hipoteca, porque a lo mejor alguno de los... ¿Contaban con ese dinero y no se la pagan. Y además tienen un doble problema, porque es que además les han dado una ayuda trampa. Se han quedado sin trabajo, tienen problemas para pagar la hipoteca, no reciben la ayuda que le han dado y encima no pueden ni vender ni alquilar la vivienda porque les han dado una ayuda que no les han pagado en realidad. Y esas familias son las que están pasando una situación muy complicada, muy complicada. La gente joven. Portillo, yo te considero una persona muy joven, tienes todo un mundo por delante, como podrán comprobar, lleva tan solo 3 años de
de concejal acaba de comenzar. Sabes, Fernando, que hay algunos que llevan 30 y 35 años en el mismo lugar, y habrá que dejar paso a la gente joven, digo yo. ¿Te preocupa el 56% de paro juvenil? Somos campeones de Europa en paro juvenil. ¿Qué te cuenta la gente con la que te rodeas, con máster bajo el brazo, con titulaciones, con másters universitarios, con carreras, con... bueno... Lo vivo, además lo vivo muy de cerca, lo vivo con amigos, con compañeros, con familia, con pareja, y es una situación muy complicada y muy dramática además, porque estamos perdiendo a la generación mejor preparada de la historia, porque durante muchos años nos lo han estado diciendo y además es verdad, somos la generación mejor preparada de la historia, pero nos están robando la oportunidad de crear proyectos de vida, la oportunidad de crecer y la oportunidad también de devolverle al país lo que ha invertido y a la sociedad lo que ha invertido en nosotros. Y es una lástima y estamos viendo pues ejemplos de todo tipo, desde amigos trabajando en el extranjero, en Alemania o en Sudamérica incluso, a otros que se resignan y, como tú dices, con el máster debajo del brazo, pues están trabajando de camareros o de lo que sale, o se van a la vendimia con la mejor de la suerte, encima con la mejor de la suerte. Y desgraciadamente yo creo que el problema es tan grande como para que de verdad hubiera un plan de emergencia nacional que hiciera hincapié en el empleo juvenil y desgraciadamente pues no se está dando. Todo esto que estamos hablando con Fernando, todo esto me da la sensación es lo que le empuja a él a estar donde está, porque claro, lo más cómodo es tirar la piedra y esconder la mano. Sí, a veces cuando uno ve una situación complicada o incluso la vive, lo más sencillo es buscar culpables, ¿no? Pero eso está muy bien, pero yo como te insistí antes, vale, ya hemos buscado los culpables y tendremos razón o no, pero ahora vamos a buscar soluciones y las soluciones para buscarlas hay que estar ahí, hay que estar peleando, hay que esforzarse, hay que implicarse, hay que participar, pero participar además activamente. Y al final yo creo que conseguiremos que tenga sus frutos, pero la gente joven no puede renunciar a donde están las soluciones, porque para bien o para mal las soluciones van a salir de la política. Hemos empezado arriba con Fernando, hemos bajado hasta Petrer, su querido Petrer, y vamos a terminar arriba otra vez. ¿Qué opina Fernando cuando dicen las encuestas que los dos grandes partidos están agotados? Que vamos a un final del bipartidismo. No termina de cuajar el Grupo Popular, no termina de cuajar el Grupo Socialista, el Partido Socialista. Ahí están las encuestas. La primera llamada al orden será en las próximas elecciones europeas. Fernando, ¿te preocupa que aparezcan nuevos partidos que puedan complicar la situación política española, Fernando? Mira, a mí que aparezcan nuevos partidos, no, la verdad que no me asusta, excepto si son partidos muy de extrema derecha, como estamos viendo en otros países, que alientan la xenofobia, que alientan el racismo, que alientan la violencia, en ese caso sí. Pero que salgan más partidos minoritarios a mí me preocupa, pero no en demasía. Si los dos grandes partidos estamos así, hay que ser autocríticos y hay que reconocerlo, que si se está así es porque algo habremos hecho mal. Si algo hemos hecho mal, pues algo habrá que hacer para solucionarlo. Y yo creo que la solución puede estar en abrir a la participación en la vida de los partidos. Y ahí desde el Partido Socialista se ha comenzado a dar un paso. Ahora estamos en pleno proceso de primarias abiertas, en la que va a poder votar no solamente los militantes del partido, sino cualquier ciudadano mayor de 16 años de la Comunidad Valenciana, para elegir cuál va a ser nuestro candidato a la Generalitat entre los dos aspirantes que se han presentado en este momento, que son Ximo Puig y Toni Gaspar. En noviembre haremos el mismo procedimiento, bueno, en septiembre lo haremos con los cargos municipales y en noviembre con el que será luego candidato nuestro a la presidencia del Gobierno. ¿Será Fernando Portillo? ¿El candidato a la presidencia del Gobierno? No, el candidato a la alcaldía de Petrer. Sí. Yo creo que no será Fernando Portillo. Bueno, esperemos que sea Alfonso Lacasa, porque tenemos un buen candidato. Yo ya te digo que todos los días en estos 5 años que llevo trabajando con él dentro del partido aprendo mucho de él.
Ejerce de verdad un liderazgo compartido, que yo creo que eso es un liderazgo muy inteligente. Otros, a lo mejor en su situación, hubiesen querido seguir siendo secretario general del partido, portavoz y tenerlo todo atado y bien atado, y sin embargo él no ha tenido ningún problema en delegar faena, y él sigue siendo portavoz. Yo soy secretario general, soy portavoz adjunto, luego él es presidente, la faena no la repartimos, tomamos la decisión con el resto de compañeros, y es una forma de trabajar que yo creo que ilusiona y que al final va a dar sus frutos muy pronto. Como tenemos la costumbre de guardar en archivo todas las entrevistas, y esta también la vamos a guardar y a editar a través de la plataforma digital para quién sabe, a lo mejor un día tenemos que refrescarle la memoria a Fernando Portillo, cuando a lo mejor pueda ser cartel de la candidato a la alcaldía de la villa de Petrer. Tiene 30 años. Tenemos que terminar, Fernando. Yo he estado muy a gusto, de verdad, hemos hablado de todo un poco. ¿Qué dice la familia? Porque claro, yo también conozco chicos jóvenes que han tenido que abandonar la política hastiados, cansados, porque no acompaña a la pareja, porque la familia es un problema constante, porque la política es a veces cruda y difícil. Ya lo decía un viejo conocido, a veces cuerpo a tierra que vienen los míos. Fernando, ¿qué dice tu familia? Yo tengo la suerte de contar con todo el apoyo tanto de mis padres como de mi mujer, como de mis suegros, incluso me atrevería a decir, que son, como yo digo, mis primeros fans. Muy bien. Y eso es una suerte, porque eso te da una seguridad y una capacidad de maniobra importante. La única que ponía pegas era mi abuela, en su momento, en paz descanse la pobre. ¿Cómo se llamaba la abuela? Carmen. Carmen. Pero lo hacía desde el cariño que me tenía y la verdad desde el miedo que pasó. Chico, no os claves en estos berenjenas. Desde el miedo que pasó, desgraciadamente, porque bueno, pues mi abuelo tuvo un hermano que en su día, que yo creo que ha sido el único de toda la saga que se ha dedicado, aunque yo creo que ni llegó a estar en política, simplemente era una persona que sabía mucho y se movía mucho en su pueblo. Ellos no son de aquí, son de fuera, son de Oliva de la Frontera de Extremadura, y cuando la guerra pues lo fusilaron. Y ese miedo mi abuela todavía lo seguía teniendo muy presente, muy presente. Pero bueno, luego, eso fueron los primeros meses. Después, cuando me veía por la tele y en el carrer y tal, estaba muy orgullosa también, y una fan más. Tu abuela se fue orgullosa de tener un nieto defendiendo sus ideales. Bueno, hemos hablado en castellano, pero Fernando parla també valencià, faltaria més. El que passa que hem acordat que està més a gust parlant en castellano, però que si toca parlar en valencià, toca parlar... Parla en valencià i no hi ha ningún problema. ¿No? ¿Algo més que t'agradaria añadir que no hem parlat, Fernando? Yo creo que insistir otra vez en el mensaje de que tenemos que hacer un esfuerzo, los jóvenes, por acercarnos a la política, y los partidos políticos por abrirnos a los jóvenes y al resto de la población, a escucharles y a que ellos nos digan por dónde tenemos que tirar, porque al final lo que estamos haciendo y debemos hacer es gobernar para ellos, no para los partidos. Pues este ha sido el perfil que hoy hemos intentado descubrir de Fernando Portillo, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Villa de Petrer. 30 añitos, lleva 3 años de concejal, y lo que te rondaré, Morena, Dios mediante. Mucha suerte, Fernando, porque los jóvenes tenéis el futuro como obligación, y eso depende de vosotros. Mucha suerte y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Intercomarcal Televisión.